¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos estás, días, Jesús? profe. Buenos días. Orlando, Jesús, Ana, Cristian. Ok. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Qué novedades, Cristian? Nada, todo tranquilo. ¿Cómo está, Rafa? Buenos días. Buenos días, profe, ¿qué tal? Bueno, el tema de hoy vamos a ver el género dramático. Y cuando se lee o se escucha la palabra drama, casi siempre se le asocia con significados de tristeza, casi siempre. Incertidumbre o tragedia. Etimológicamente, su procedencia es griega, proviene de opaya, drama, que significa hacer o actuar. Al estudiar el género dramático, en esta etapa del curso se debe realizar un análisis cuidadoso del término para eliminar dudas acerca de los diferentes aspectos y elementos que dicho término abarca. El significado del hacer o actuar del género dramático o dramática se refiere al que se aplica cuando el autor lleva el desarrollo de su obra, de su acción, a la escena. Aquí los hechos representan, se actúan y también se habla de las representaciones teatrales mismas que conforman este género dramático como una forma de comunicación entre espectador y autor. En este género, los personajes representados cobran vida, comunican la intención del autor y la transmiten a los receptores. Quienes poniendo en práctica su competencia o habilidad perceptiva
descifran y analizan la intención inicial. La forma expresiva básica en el género dramático es por esencia el diálogo, y la función del lenguaje que se utiliza es la apelativa, que se refiere a la forma en que las personas se comunican y adquieren vida gracias a los actores que los representan. El género dramático se desarrolla en verso, pero también en prosa. Algunos elementos básicos del género dramático son la acción, los personajes y el espacio. Pero sobre todo, la acción. Porque en este género predominan los acontecimientos. El conflicto es el motivo principal que provoca el desarrollo de la acción que llevan a cabo los personajes, en donde destaca el protagonista. Además de que todo sucede en el espacio en el cual se llevará a cabo la representación. Vamos a hablar ahora del origen y desarrollo del teatro. El origen del género dramático se ubica en Grecia, donde el arte dramático se asociaba al culto religioso. Por tanto, las primeras manifestaciones dramáticas de que se tiene memoria se realizaron en la antigua Grecia y se le relaciona con las celebraciones dedicadas a Dionisio, Baco para los latinos, dios de la fertilidad de la tierra, de la uva y el vino, como una forma de esperar abundancia de buenas cosechas. En estas celebraciones se desarrollaban actos de carácter religioso y ceremonias de viviendas. No es cierto, de viviendas no, de vendimias, en las cuales se entonaban himnos en honor a Dionisio. En ambos acontecimientos, los participantes se disfrazaban, cantaban himnos corales con música y con mímica, lo que se marca como el inicio de los llamados personajes. Las primeras manifestaciones
artísticas relacionadas con este género son los ditirambos o cantos a Dionisios, cantos con música y mímica, los cuales después comenzaron a ser representados. Dando origen a la tragedia griega en el siglo VI antes de Cristo. Pisístrato, político ateniense, considerado uno de los 7 sabios de Grecia, instituyó los concursos trágicos en honor a las festividades dionisíacas. El primero de ellos, celebrado en el año 536 a.C., lo ganó Tespis, por lo que a él se le considera el primer trágico. A Tespis se le atribuye el uso de máscaras en las escenificaciones. Y la Real Academia Española, o sea, la RAE, en la 23ª edición, en su diccionario de la lengua española, define tragedia como en la Grecia antigua, género teatral en verso, que con ayuda de un coro y varios actores desarrolla temas de la antigua época, de la antigua épica, centrados en el sufrimiento, la muerte y las peripecias dolorosas de la vida humana, con un final funesto y que mueve a la compasión o al espanto. En cuanto al desarrollo del teatro, ya se ha dibujado el inicio del mismo al señalar a Grecia como su cuna. Cuando iniciaron las festividades al dios Dionisios, las cuales duraban 6 días e incluían procesiones y danzas con disfraces, así como cantos que dieron inicio a los coros. A estas actividades en conjunto se les conoce como ditirambos, que es un antecedente directo del teatro. Pues en este ya se visualizaban las figuras del actor y el espectador. Posteriormente, lo religioso dio paso a lo humano. Ya no solo se cantaba a los dioses, sino también al hombre. Y fue entonces que se secularizó el ditirambo. Por otra parte, algún integrante
del coro salía de este para danzar y cantar, con lo que se dio el inicio al corifeo. Y cuando el coro le respondía a este personaje, se le llamó ritomello o protagonista, llamado así porque es el personaje que atrae o focaliza la acción. Cuando este personaje salía del coro, se disfrazaba principalmente del dios Dionisio. Luego de las representaciones simbólicas de los sentimientos del hombre. Por último, se incorpora el diálogo con el que se da paso a un segundo actor, el antagonista, el cual tendría como oficio oponerse al protagonismo, el protagonista. En el desarrollo del conflicto que se está llevando a cabo entre ellos, finalmente con la evolución de este género, se fueron integrando más personajes. En aquella época ya había representaciones teatrales, primero como tragedias, después como comedias y dramas. Satíricos. Pero cuando Esquilo llegó a la práctica del teatro, incluyó un tercer personaje. Por tanto, sus obras siempre tienen 3 personajes. Al principio, las representaciones teatrales se dieron en espacios con graderíos reservados para quienes observaban las escenificaciones. En este se ubica la orquesta como la base del teatro. También se acomodaban los coros y los personajes. Así pues, cuando ellos requirieron de un espacio, se dio paso a la creación del escenario. El escenario siempre se ha situado en alto. Y para acceder a este escenario es necesario subir unas escaleras conocidas como parador, las cuales permiten el acceso del escenario a la orquesta. Por este motivo, la primera parte de la tragedia se llama parador y consiste en la bajada del coro, salmodiando o cantando desde el escenario a la orquesta. Entre el escenario y los muros de la construcción donde se representaba la tragedia,
se encontraba a cada lado un pasillo por donde entraba el coro y otro por donde salía. Esta es la última fase de la evolución del espacio físico del teatro griego. Entre los dramaturgos más importantes de Grecia destacan Esquilo, Sófocles y Eurípides. En Roma se reconoce en este género a Plauto, Terencio y Séneca. Esquilo nació en Eleusis en el año 525 a.C., vivió entre los siglos 6 y 5 a.C., y los personajes de sus obras siempre se movían por la fatalidad. Sujetos a un destino inexorable. Se conservan 5 de sus obras: Los persas, Los 7 contra Tebas, Las suplicantes, Prometeo encadenado y La Orestiada, que comprende 3 obras: Agamenón, Las Coéforas y Las Euménides. Sófocles nació en el siglo o en el año 496 a.C. y este autor marcó varias modificaciones en la forma tradicional de la tragedia fijada por Esquilo. Y así sustituyó las trilogías encadenadas por las obras libres, compuestas de 3 piezas, pero completas en una misma. Asimismo, se dejó guiar por la capacidad humana de enfrentar su destino con principios éticos y morales. En el 448 a.C., derrotó en los concursos trágicos anuales a Esquilo, quien ya era un anciano. Se conservan solo 7 textos de su abundante obra Ajax, Antígona, Edipo Rey, las Triquiniais, Filoctetes, Edipo en Colono y Electra. Eurípides nació en Salamina en el año 480 a.C. Es uno de los autores que denotan mucha educación, procedente de familia acomodada, de personalidad reservada, y huía de las multitudes. Sin embargo, le correspondió vivir etapas de la Grecia convulsionada en crisis, lista para su decadencia. Sus contribuciones
literarias que son prólogos, solo narrativos y coros ejecutados por mujeres. A él se le atribuyen alrededor de 92 tragedias, de las que solo se conservan 19. Alcestis, Andrómaca, Las Bacantes, Electra, Hécuba, Helena, Heracles, los Heráclidas, Hipólito, Ión, Ifigenia en Aulide, Ifigenia en Tlauride, el Cíclope, Medea, Orestes, Fenicias, Rezo, Suplicantes y las Troyanas. Plauto nació en Umbría probablemente en el año 254 a.C. Con él ya se contempla la división entre tragedia y comedia. Su copiosa obra se considera de carácter popular. De esta se conservan solo 21 piezas. La farsa asinaria, que es la comedia de los asnos. La mostellanía, la comedia de las apariciones. La Trimus, que es el hombre de los 3 centavos, y otra que él clasificó como tragicomedia, Anfitrión. Terencio nace en Cartago aproximadamente en el año 190 a.C. Se le considera sucesor de Plauto, aunque escribió en un tono algo menos popular y solo se conservan de él 6 comedias. Todas ellas de tema griego, como la Andreana, el Eunuco, Étira, el Eautofinomuremos, que significa el que se atormenta a sí mismo. Formión y Adelfos. Y Séneca nació en Córdoba en el año 4 a.C. Este autor llegó a pertenecer a la corte imperial romana y su obra dramática reconocida está formada por 9 tragedias: La locura de Hércules, Las Troyanas, Las Fenicias, Medea, Fedra, Edipo, Agamenón, Tiestes y Hércules en el monte Eta. Ahora vamos a hablar de los subgéneros dramáticos, donde nos habla que los subgéneros dramáticos más conocidos pues son la tragedia,
la comedia y el drama. Y se les considera subgéneros mayores. Aunque existen otros a los que por lo regular se les llama subgéneros menores, los cuales son el auto sacramental, el sainete, el paso, el entremés, la farsa y el melodrama. Los subgéneros mayores viene siendo la tragedia, que es una obra dramática, estructurada por actos y escrita para ser representada. Su base léxica es el diálogo entre personajes que usualmente enfrentan conflictos basados en sentimientos o en problemas de la vida diaria. En el desarrollo de su acción se visualizan otras características como desenlaces funestos o conflictos de apariencia fatal, en los cuales los personajes no pueden salvarse de su destino. Por lo general, siempre termina con la muerte del protagonista. La tragedia se centra en conflictos humanos que, como ya se ha señalado, no tienen solución. Y así cada personaje debe enfrentar su propio destino. La gran época de la tragedia corresponde a la Grecia y a la Roma clásica, con los trágicos antes mencionados, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Después puede señalarse un renacimiento de la tragedia en Inglaterra con Shakespeare y en Francia con Racine y Corneille. Se trata siempre de considerar el enigma del destino humano. Las obras se centraban en tres aspectos, que era acción, tiempo y lugar. Y sobresalía el hecho en que incurría el espectador al visualizar el conflicto del protagonista, por lo que siempre terminaba solidarizándose con él, hecho al que le llamó o al que se le llamó catarsis, que fue un término psicológico que se relaciona con la liberación de las tensiones cotidianas. También nos dicen en el género dramático que hay palabras como secularizar, que es hacer secular lo que era eclesiástico. Y secular era perteneciente o relativo a la vida, estado o costumbre del siglo o mundo.
Y luego nos habla de salmodiar, que es cantar algo con cadencia monótona. Y luego nos habla de lo inexorable, que no se puede evitar. Y del léxico, el léxico que es el vocabulario, conjunto de las palabras de un idioma o de las que pertenecen al uso de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc. Y el dionisiaco, que viene siendo impulsivo, instintivo, origiástico. Después de ver la tragedia, nos toca ver la comedia. Pero yo creo que aquí le vamos a dejar, muchachos, que ya no alcanza el tiempo. La comedia es la obra dramática en cuya acción predominan los aspectos divertidos, alegres, festivos o humorísticos. Aquí el desenlace es contrapuesto a la tragedia. Pretende ser feliz siempre según el tono humorístico o satírico de la obra. Y la finalidad de la comedia es divertir al espectador con base en la crítica a los vicios o a los defectos morales. O físicos de las personas cayendo en el ridículo. Como característica principal de este subgénero, se puede decir que su base clave son los enredos o las situaciones ambiguas que se presten a juego o confusión de tramas. Sus personajes son grotescos, es decir, sus defectos son llevados al extremo con el fin de entretener. En la evolución de la comedia, primero se habla de la ridiculización de los personajes y posteriormente se maneja la comedia de costumbres o de situaciones de la época.